Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, nos ponemos toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Sed el único objeto de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro, San Juan Leonardi, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, la semana pasada estábamos hablando, todavía estamos en como los puntos preliminarios para entender la teología moral. La vez pasada estamos hablando de los elementos cognitivos, ¿no? Hablando de advertencia, nuestra atención que prestamos a la acción, tanto en su hecho como en su aspecto moral. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar del elemento volitivo, el influjo que ejerce la voluntad. ¿Okay? Un acto voluntario, según Santo Tomás, es el que procede de un principio intrínseco con conocimiento del fin. Creo que la vez pasada comentamos eso. ¿Okay? El que procede, que sea un acto o una omisión voluntaria, ya con el efecto previsto. ¿Okay? De un principio intrínseco, de una inclinación que brota del propio agente que ejecuta la acción, sin violencia. Y con conocimiento del fin, y dimos el ejemplo del cazador que por accidente dispara sin querer matar a la persona que está ahí porque está disfrazado como venado. ¿No? Entonces, no fue su intención, ¿no? Aunque el acto sí fue voluntario. ¿Sí? Okay. Y podemos tener diferentes tipos de voluntariedad en nuestros actos. ¿Okay? Cuando hablamos de lo que es natural, estamos hablando de lo que es intrínseco, pero no es voluntario, como poderes vegetativas, que crecemos, que tenemos digestión, que reproducimos, en todos los hechos biológicos, viene de lo que es intrínseco. De hecho, esta es la definición de vida, que se mueve, que crece, que procese comida, etc., por medio de un poder intrínseco. Porque yo puedo mover el marcador, ¿okay? Pero es un poder extrínseco a la cosa. Pero si el marcador empieza a moverse solo, entonces vamos a considerar eso muy extraño, ¿no? Porque solamente cosas vivas se mueven solos. Y cuando sabemos que algo no está vivo y empieza a moverse, por ejemplo, entonces la conclusión es que hay una fuerza que a lo mejor no reconocemos, que sea el viento, el magnetismo, no sé, ¿okay? Pero porque sabemos que algo inanime no se mueve. ¿Okay? Un acto, estas distinciones son interesantes, natural, espontáneo, que procede del instinto natural con
conocimiento puramente material del fin, ¿okay? Sin advertir al aspecto moral. Entonces, es como, pues, ¿qué sería un ejemplo? No me ocurre un ejemplo, pero sin, solamente sabiendo, pues podemos pensar, por ejemplo, en reproducción en animales, como su reproducción no tiene aspecto moral en el sentido de que tiene para los seres humanos, ¿okay? Pero sí está, según sus instintos, tratando de lograr el fin de reproducción, ¿okay? Pero solamente en el aspecto material. ¿Okay? Violento es cuando hay coacción extrínseca. ¿Okay? Y luego tenemos lo que es simplemente querido, sin que depende de la propia voluntad. Luego hablamos de lo permitido, aunque no querido, permitiendo para evitar mayores malos. Es como, por ejemplo, cuando pues, en el principio del efecto doble, que estamos permitiendo que algo, aunque realmente no lo queremos, porque estamos tratando de evitar otro fin peor. ¿Okay? Entonces, el caso clásico es cuando hay un cáncer de la matriz, ¿okay? Y tienen que quitarla, y el efecto no querido, pero permitido, es la muerte del niño. ¿Okay? Pero no es lo que quiere lograr precisamente. Y luego tenemos lo involuntario, es cuando hacemos algo por ignorancia, de tal suerte que no se hubiese realizado si se hubiera conocido. Y no voluntario, lo que hace con ignorancia, pero de tal suerte que igual se realizaría si se conociera la verdad. ¿Okay? Una distinción interesante, ¿no? Que uno es cuando no somos culpables por nada, porque la ignorancia, vamos a hablar más de ignorancia, ¿okay? Pero la ignorancia es tal que nos quita la culpa, porque la voluntad está de buen estado, y si hubiéramos sabido que el aspecto moral, no hubiéramos hecho tal cosa. ¿Okay? Pero es diferente cuando, pues de todos modos, aunque no supimos, lo hubiéramos hecho. ¿Okay? Pues regresando al ejemplo del cazador, ¿no? ¿Okay? Esa persona disfrazada como venado, por casualidad es el peor amigo del cazador, ¿no? Entonces, aunque no supo, si hubiera sabido, probablemente hubiera lo hubiera tirado de todos modos, porque su voluntad está de con tanta malicia, ¿no? Pero sería ahí pecado de asesinato. No, pero de odio. ¿Okay? Entonces el aspecto sí es diferente, porque su intención en el acto no fue asesinar, pero porque tiene el hábito de malicia o odio hacia la persona que desde hace mucho le debía de haber quitado. Entonces sí es culpable por algo en eso. Okay. Okay. Entonces tenemos esas distinciones. Okay. Luego tenemos diferentes divisiones del voluntario. Okay. En el sentido de que cómo lo controlamos. Okay.
puede ser ilícito. Entonces esa es una distinción muy sutil, pero hay ciertos actos que proceden de la voluntad misma, como amar, odiar, consentir, elegir. Son acciones que pertenecen directamente a lo que es la voluntad. Y hay otros actos que es cuando la voluntad manda otra facultad, como de pensar. ¿Okay? Cuando voluntariamente piensas de algo, la voluntad está mandando la inteligencia. Entonces es otra facultad, pero bajo el imperio de la voluntad. ¿Okay? Puede ser perfecto o imperfecto. Okay. Según la advertencia, okay, puede ser necesario o libre. Según que la voluntad no pueda abstenerse del acto. Okay. Cuando no hay opción según su psicología, tal vez, según circunstancias externas, que no tuvo opción. Okay. Entonces es necesario libre. Puede ser de diferentes grados de involuntario. Voluntario en un aspecto y no en otro. Mezcla de diferentes aspectos. Okay. Un ejemplo es de un acto mixto, mezclado, es si tenemos un mercador, okay, que está en su barca, okay, pero viene una tormenta y se va a hundir la barca, okay, entonces arroja sus bienes para salvar su vida. Entonces, libremente decidió de aventar todos sus bienes. ¿Okay? Pero fue no porque quiso despojarse de los bienes tal cual, sino porque quiso salvar su vida. Entonces fue como un medio necesario en la circunstancia para lograr otra cosa. ¿Okay? Puede ser directo o indirecto. Por ejemplo, en guerra, okay, se lanzan las bombas sobre una ciudad. Okay, directamente están queriendo vencer al enemigo. Okay, y están tolerando otro efecto. Y indirectamente están responsables o queriendo la muerte de todas las personas inocentes. ¿Okay? Okay, positivo, negativo, es que cuando haces algo o voluntariamente no lo haces. Okay. Explícito, okay, implícito, expreso, tácito, okay, y luego actual, virtual, habitual o interpretativo. Okay. Interpretativo. Okay. Y eso significa, bueno, que bueno, si estamos
mandando la cosa explícitamente o simplemente si se incluye y por eso está implícitamente querido. Expreso o tácito, si estamos manifestando expresamente el consentimiento voluntario, porque la voluntariedad vaya implícita en otro acto que hacemos, ¿okay? Y actual, virtual, habitual, ¿okay? Esto es más importante, ¿okay? Porque a veces tenemos, por ejemplo, podemos tener una intención virtual, ¿okay? Cuando hacemos en la mañana el ofrecimiento del día, ¿okay? Y decimos, quiero ganar todas las indulgencias plenarias que me son posibles en el día. Tal vez hacemos algo, ¿no? Rezamos el rosario según costumbre, pero no en el momento siendo consciente actualmente de la intención de ganar la indulgencia. Pero basta la intención virtual, ¿okay? Que hicimos y no renunciamos, ¿okay? En el transcurso del día. Okay? Y una intención o una voluntad habitual es cuando siempre está acostumbrado a hacerlo. Okay? Bueno, ¿preguntas sobre eso? ¿No? Ok. Okay. Unos principios que son muy importantes, ¿okay? Con todos los actos imperados, cuando mandamos hacer algo, ¿okay? El motivo para mandarlo, ¿okay? Constituye el valor o el aspecto moral principal del acto, ¿okay? Entonces, un ejemplo. Okay. El que mata para robar es más ladrón que asesino, porque su intención en matar fue para lograr algo más. Okay. Entonces no quiso matar por la diversión en matar, entonces es más ladrón porque fue un medio que aceptó para lograr otro fin. Okay. El que da de comer al pobre por amor a Dios es más amador a Dios que bienhechor de tal persona, ¿okay? Por el lado positivo. ¿Okay? Entonces, esto tiene mucha aplicación en la vida espiritual, porque así el valor moral de los actos no depende tanto en el aspecto objetivo de tal acto. Puede ser algo muy sencillo, pero si es con mucho amor, entonces su valor principal es por amor a Dios, ¿no? Entonces no es necesario emprender grandes empresas para llegar a ser santos, sino hacer todo con gran amor. Los actos que son imperfectamente voluntarios nunca constituyen pecado grave. Entonces, si no hay pleno conocimiento o consentimiento de la voluntad, es imposible que sea pecado grave, no importa qué tan mal es el acto en sí. Muy importante para sus exámenes de conciencia. ¿Okay? Si no consentiste 100%, entonces no puede ser pecado grave. Esto tiene mucho que ver, prácticamente hablando, por ejemplo, si hablamos de pecados de pensamiento, ¿okay? Si es difícil saber en qué momento los pensamientos son perfectamente voluntarios. Porque hay muchos pensamientos que entran en la mente sin querer, ¿no? En el transcurso del día, ¿no? Y a veces nos sorprenden. ¿Cómo es que pensé eso? ¿Sí? Entonces, no puede ser pecado,
porque la voluntariedad puede ser parcial, pero hasta que llega a ser perfecto, no puede ser pecado grave. Okay, por falta de plena advertencia, pleno conocimiento o ambas cosas. Todos los actos voluntarios son libres excepto la tendencia de la voluntad hacia la felicidad en general. Que para que sea lícito realizar una acción de la que se siguen dos efectos, uno bueno, otro malo, es preciso que se reúnen determinadas condiciones. Ese es el famoso principio de efecto doble. ¿Okay? Porque a veces sabemos que si hago eso, pues dos efectos van a suceder. Entonces, y eso también es como determinamos, por ejemplo, si una guerra es justa. Es el principio de efecto doble. La acción sea buena en sí misma, pero al menos indiferente. Y nunca es lícito hacer un acto malo en sí, aunque sea para realizar un fin bueno. Entonces, por ejemplo, no existe la mentira piadosa. Porque no podemos mentir aunque tenemos las mejores de intenciones. No podemos ser un Robin Hood, ¿no? Y robar de los ricos para dar a los pobres, porque robar es malo. ¿Pregunta? Por ejemplo, los pisteros que mataban o defendían o luchaban para que no cerraran iglesias o luchar por la religión. Pues en eso entra el principio de autodefensa y guerra justa, ¿no? Entonces, si yo tengo que matar a una persona porque me está atacando, entonces no es homicidio, sino es defensa de mi persona. ¿Okay? Y si es una guerra justa que reúne todas las condiciones, entonces los soldados en la batalla no son culpables de ser asesinos, sino de estar contribuyendo a una guerra que en sí es justa. Obviamente pueden salir de las medidas justificadas para una guerra y ser culpables de excesos. ¿Okay? Pero dentro de una guerra que es una consideración moral diferente. ¿Okay? Segundo, el efecto inmediato o primero que se ha de producir sea el bueno y no el malo. ¿Okay? Entonces, no estoy consiguiendo el buen fin a través del mal efecto, sino estoy permitiendo el efecto malo. ¿Okay? Pero principalmente estoy actuando para conseguir el fin bueno. El fin de la gente tiene que ser honesto. ¿Okay? Otra vez, entra la intención. ¿Okay? Entonces, si estoy en la guerra, por ejemplo, ¿okay? Y tengo que atacar tal sitio, ¿okay? Y sé que es posible que haya alguna persona inocente, ¿okay? Civil ahí, ¿okay? Entonces puedo aceptar el riesgo si es para alcanzar a atacar el enemigo y hay más de ellos y es la única manera, etc. ¿Okay? Pero si como la consideración sé que esa persona civil que está ahí también es la persona que más odio en el mundo y tengo un contentamiento, estoy contento porque también es probable que va a morir. Entonces mi fin no es totalmente honesto. ¿Okay? O si en el caso de la mujer embarazada con cáncer, ¿okay? Y le van a quitar la matriz, que va a perder su bebé, pero de todos modos quería un aborto. ¿Okay? Entonces es otra consideración porque su fin no es honesto. Bueno, y
Y el bien que espera lograr tiene que ser proporcionado a la gravedad del daño que va a tolerar. ¿Okay? Entonces, ¿no? Si hay una mosca, ¿okay? que aterriza, ¿okay? encima del switch para que activa una bomba, ¿okay? y sé que la mosca ha estado molestando a los demás, entonces quiero matarla, ¿okay? pero en el acto también voy a armar la bomba y destruir la puente o un edificio, no sé, ¿okay? que no es proporcionado eso, ¿okay? Entonces no es lícito. Okay. Otro punto que tiene mucha aplicación al examen de conciencia, ¿okay? Para que se le impute el efecto malo a quien pone la causa indirecta que lo ha de producir, se requiere que hay previsión, posibilidad de impedirlo y obligación de hacerlo. ¿Okay? Entonces, cuando estamos hablando de actos, pecados de omisión, por ejemplo, ¿okay? Si hay culpa por ellos, tenemos que considerar tres cosas, ¿no? Esperaba tal efecto que sucedió por mi falta de acción. ¿Okay? Si no fue esperado, no puede haber culpa. También hay que haber posibilidad de impedirlo. ¿Okay? Si estamos hablando, por ejemplo, por inmodestia, ¿okay? Por vestirse inmodestamente, puedes tener culpa en los pecados de los demás, ¿no? Y en cierto sentido podemos decir que es un pecado de omisión por no vestirte modestamente, ¿okay? O si es al propósito de vestirte inmodestamente, entonces es un pecado de comisión, ¿okay? Pero si imaginamos la persona que se viste perfectamente modestamente, ¿okay? Pero de todos modos, una persona al verla peca de pensamiento porque él trae una condición exagerada, ¿no? Al ver la mano de una persona, prende la imaginación, ¿okay? No es culpa de la muchacha, ¿okay? Porque ella hizo todo lo que fue en sus capacidades, ¿no? Solamente cuando ella no hace lo que debe de hacer, ¿okay? También debemos de considerar en pecados de omisión si hay una obligación de hacer la cosa, ¿okay? Entonces, hay personas, por ejemplo, que quieren ser muy piadosos y suelen confesar, por ejemplo, no fui a misa en la semana. Okay, pues hubiera sido más perfecto ir a misa más días, pero no hay ninguna obligación. Entonces no puede ser una omisión realmente, un pecado. Va a sonar un poco de abogado del diablo mi comentario, pero ahorita que decía, por ejemplo, de la mano, ¿no? Que si la trae despierta y alguien tiene una condición, ¿por qué no se podría objetar en ese caso que se debió haber puesto un guante? ¿Hasta qué punto se puede decir, ¿sabes qué? Tal parte del cuerpo le produce una condición a otra persona, o a la mejor a otra persona les produce porque ya están habituados a verla casi? Pues esa es una cuestión de circunstancias, ¿no? Y que de las reglas de modestia y de ciertas otras cosas sí pueden cambiar según lugar, según tiempo, ¿okay? Según las personas, o la situación, etc. ¿Okay? Entonces,
En esos casos los teólogos consideran lo que es, porque luego vamos a hablar de ocasiones de pecado, y hay ocasiones de pecado que son generalizados, ¿okay? Entonces consideramos si tal cosa en general, considerando la mayoría de las personas, ¿okay? va a generar una tendencia de pecar, ¿no? Y así es como, no es como tomar una encuesta, ¿no? O no es decir que es relativo la moralidad totalmente, pero sí en cierto sentido, sí varía, ¿ok? Entonces, pues en otros tiempos, ¿ok? Fue considerado inmodesto, ¿no? de tener mangas más cortas que los codos, ¿no? Ver el codo fue, pues, pecaminoso, ¿no? Fue una tentación. ¿Okay? De hecho, ahorita estaba leyendo que en la guerra cristera, a las mujeres que iban a apoyar tenían que unirse. Sí, y esa fue una condición de esos tiempos, ¿no? Pero según las circunstancias, pues eso puede cambiar. Pero hay un tope también en lo general, porque nunca vamos a llegar a un punto cuando vamos a decir que ya no hay límites, ¿ok? En general, ¿ok? Pero sí hay circunstancias, hay culturas, por ejemplo, cuando pues ciertas cosas no son arriesgosos en ese sentido, que sí son en otras, ¿ok? Entonces, depende mucho de la cultura, sí, pero no totalmente, porque si vamos a decir eso, entonces, pues ahora no hay límites porque suelen vestirse, pues, como quieran. Es complicado, ¿no? De definir 100% qué son los límites de modestia, porque no es como derecho natural. Pero el principio es lo que es inmodesta si en cierta circunstancia, en general, por la mayoría de las personas, generaría un riesgo de pecar. En que si más que no, si ponemos persona cualquiera en tal circunstancia, expuesto a tal situación, más comúnmente pecaría que no pecar. Ahorita que mencionó eso, ¿cómo podemos medir o cómo podemos saber si algo es pecado cuando hay toda una cadena de actos? Porque igual el primer, no sé, no puse el despertador en la noche, eso fue mi acto, pero al día siguiente la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia y algo, no sé, no llegar al trabajo, por ejemplo, y entonces hay una responsabilidad ahí. Sí. Pero sí, pues el pecado es, si hay un pecado grave, va a ser algo que es perfectamente voluntario, ¿ok? Y pues también tenemos cierta responsabilidad si los efectos son previstos, ¿ok? En circunstancias normales, ¿no? Porque pues hay circunstancias que nadie puede esperar, ¿no? Que vas en camino al trabajo y aparece un dinosaurio que impide el tráfico, ¿no? ¿Okay? Pero si es tráfico normal de Guadalajara que no esperaste o no tomaste en cuenta, que estás responsable por eso, ¿okay? Aunque no fue perfectamente voluntario, ¿okay? No escogiste estar en tráfico, pero tenías deber de prevenir, ¿okay? Entonces, lo que pasa es que nos condicionamos por habituación, por hábito, conseguir virtudes, de toda la línea de razonamiento moral, porque pocas veces vamos a poder hacer toda la suma de aspectos, ¿no?
¿okay? Pero sí podemos tomar ejemplos, ¿no? Especialmente cuando hacemos un examen de conciencia, ¿no? Si una persona siempre llega tarde a un deber, ¿okay? Entonces toma la decisión, tengo que remediar eso, ¿okay? Ahora me pongo a analizar la secuencia de acciones para ver en qué estoy responsable, qué pudiera haber cambiado de mis acciones voluntarias para lograr otro efecto al final de la larga secuencia de actos. Y así vamos habituándonos. Okay. Padre, sí. ¿y eso también cambia según la cultura? O sea, según entendí. O sea, si una cultura tiene, por decir, la costumbre de vestir de una manera que para los demás no es inmodesta, pero de repente se va a otro país y ahí sí es inmodesto, pero... Sí y no, ¿no? Depende en el motivo, ¿no? Entonces, sí, pues... no, es que depende del motivo, porque sí, las costumbres han cambiado mucho, pero de todos modos la gente, por lo menos parcialmente, se visten así para ser provocativos, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de la cultura de una tribu en las Amazonas, ¿okay? Que si se viste como ellos, no viste. No se viste. en medio de Nueva York, ¿okay? Entonces eso no sería aceptable, ¿no? Pero dentro de su cultura no hay nada de malicia porque es costumbre, ¿no? Entonces hasta cierto punto puede haber diferencias, pero no cuando hablamos de corrupciones de la cultura, ¿no? Porque por ejemplo, si hablamos de pues, muchas playas en Europa, ¿no? Que han llegado a no tener ningún estándar de modestia, pero no era así en Francia hace 100 años, ¿okay? Que tenían playas divididas, que no se metían en mixto, ¿no? Playas mixtas no existían, ¿okay? Entonces, ¿cómo cambiaron las costumbres? Por falta de entender pureza y castidad. Entonces esas costumbres no debemos de seguir, ¿okay? Porque no queremos apoyar esa degradación de las costumbres. Y como ellos pertenecen a una sociedad cristiana, pues lo básico todavía aplica. Bueno. Okay. Entonces, tenemos, okay, es un punto de doctrina, okay, de que tenemos una voluntad libre, okay? Libre, ¿cómo se dice? Albedrío. ¿Cómo? Libre albedrío. Albedrío. Que muchos sí, albedrío, sí, que muchos sí niegan, ¿okay? Hay tendencias de negar que somos responsables por nuestros actos, ¿okay? Y tenemos esa libertad en un sentido que los animales no tienen, ¿okay? Tienen cierta libertad de emoción, ¿no? Y de movimiento, pero sus acciones son determinadas por sus instintos, ¿okay? Nosotros, esa definición o este tipo de libertad que tenemos es la posibilidad, ¿okay? Ubicando el fin, ¿okay?
que queremos lograr, escoger los medios más eficaces para alcanzarlo. ¿Okay? O también, si no estamos hablando del fin último, de escoger el fin, ¿no? El ser humano puede decidir que va a estudiar para ser médico, abogado, maestro, etc. ¿Okay? La única cosa que no puede escoger libremente es su fin último, como ya hemos dicho. ¿Okay? Pero hay otros que quieren decir que somos nada más productos de causas materiales. Y es interesante porque leí un artículo sobre eso es muy romántico, que una pareja, un matrimonio de ateos, ¿okay? que tienen como su propósito en la vida de quitar todo del lenguaje normal que implica que tenemos libertad, que hay una decisión libre que tomamos, ¿no? Y quieren hablar todo en lenguaje físico y químico. Y en ese artículo sí tiene un ejemplo de su conversación entre ellos, ¿no? De que, pues, es que me sobró tal químico en el cerebro que produjo sentimientos de atracción hacia ti que resultó en tal efecto químico, bla, bla, bla. ¿Okay? Ese es su meta de la vida, ¿no? Porque están convencidos de que somos nada más como un conjunto de reacciones físicas. ¿Okay? Pero yo me acuerdo de una clase que tomé en la universidad sobre la filosofía de ciencia y ciencias físicas. ¿Okay? Y hablamos de este punto, ¿no? De los que dicen, no, es que todo es para la sobrevivencia de la raza, de la especie, etc. ¿No? Y aún cuando hablamos de teorías científicas, etc., ¿no? Todo lo que hacemos es para reproducción y sobrevivencia de la humanidad, ¿okay? Del género. Y la pregunta del profesor era, ¿y en realidad piensas que por hablar así vas a encontrar más chicas? No. Entonces, y su punto es que no, tenemos una libertad y también curiosidad. ¿Okay? Y la libertad de desarrollar esas curiosidades que no tienen fin físico, que no son determinados por causas físicas. Sí tenemos libertad. Okay? Y a la raíz de esta libertad es es consecuencia obligada de que tenemos libertad, consecuencia obligada de la naturaleza racional del hombre. Tiene entendimiento que le propone esos objetos a través de un juicio indiferente. ¿Okay? Porque ninguno de esos objetos tiene razón de bien supremo. Por eso tenemos libertad. Porque no hay ningún bien que podemos percibir en este mundo que puede satisfacer totalmente esa inquietud natural. Dice Santo Tomás, lo propio del libre albedrío es la elección, porque el libre albedrío consiste en poder de aceptar una cosa rechazando otra, lo cual es elegir. Para el pleno dominio de la voluntad sobre su acto de elección requiere la libertad de coacción extrínseca y de necesidad intrínseca, tanto de ejercicio como de especificación. Okay. Entonces,
también es importante, ¿okay? Por las razones que ya habíamos platicado, ¿no? ¿Qué dijimos? Que para ser culpables de un acto, ¿okay? Tenemos que tener la participación perfecta de la voluntad, ¿sí? Entonces, si es parcial, si es imperfecto, no podemos ser culpables de un pecado grave. En el mismo sentido, si no tenemos perfecta participación de la voluntad, no podemos tener la plenitud del mérito tampoco. Por eso, Dios nos concede esa libertad, porque el amor verdadero, ¿okay? No puede ser producto de coacción, ¿okay? De fuerzas extrínsecas, etc. ¿Okay? Entonces, tenemos que tener esta libertad. Bueno. ¿Preguntas? Perdón, entonces, ¿el perfecto es el santo? ¿O tampoco es perfecto? Porque él ya trae todo aquí para no ofender a Dios. Y tiene perfectamente definido que se vaya al cielo. Pues sí, eso comentamos en la primera clase, ¿no? De que cuando llegamos al cielo, ¿okay? Conseguimos el bien último que ha sido, o debe de haber sido, la meta, la intención virtual, por lo menos, de todos nuestros actos, pero ya teniéndolo directamente, ¿okay? No a través de reflejos y de otros medios. Pero a través de puras perfecciones, ¿no? Entonces llegamos a la perfección de la voluntad porque queda fija en su bien último, supremo, y ya no puede cambiar, porque una vez viendo la perfecta felicidad es imposible querer algo diferente. ¿Okay? Entonces eso es porque no vamos a estar tristes ni por no tener parientes en el cielo, ni por no tener el perro en el cielo, etc. ¿Okay? Porque viendo el bien supremo no podemos regresar y querer un bien imperfecto. ¿Okay? Pero en esta vida la voluntad también tiene todas estas opciones. Y también impedimentos, que es el siguiente tema. Los impedimentos que a la voluntad, bueno, al conocimiento y la voluntad, que afectan la posibilidad de lograr los actos o escoger bien en todo caso. A pesar de un deseo interior, ¿okay? Porque podemos decir, creo que les comenté la vez pasada también que hay una teoría que dice que ya teniendo, ya haciendo tu elección, que ya no se cambie, no importa los demás actos, ¿no? Que ya decidí por Dios. Entonces, si de vez en cuando mato a una persona, robo una cosa, cometo adulterio, no afecta esa decisión fundamental, mi opción fundamental que ya hice. Pero eso es erróneo, ¿okay? Es equivocado, porque también tenemos que conformar todos los actos, todos tienen que llevarnos, orientarnos hacia el bien supremo. Es lo que dicen los protestantes, ¿no? Algunos sufrió de Cristo, ya soy salvo. Sí, con razón. Ese es parte del concepto, ¿no? De no se puede perder la salvación, ¿okay? Que también aún entre círculos católicos hay moralistas que quieren positar eso, de que pues, los actos individuales no tienen importancia. Porque la voluntad ya se ha orientado hacia el bien y no se cambia. ¿Okay? Pero eso es incorrecto. De manera...
El hombre es cuando pues se mueve según la razón por la práctica del bien, es perfectamente libre. Pero cuando peca, obra en contra de la razón, y esto es esclavitud. ¿Okay? Entonces, fíjense que Jesús dice, ¿no?, que la verdad los hará libres. ¿Okay? Pero en un sentido filosófico tiene mucho sentido, ¿no? Si entendemos nuestras acciones como llevándonos hacia el fin que reconocemos con la inteligencia y que juzgamos con la inteligencia cómo ordenar los actos para llegar hacia allá. ¿Okay? Pero cuando pecamos estamos haciendo más borroso, ¿okay?, el concepto del bien último. ¿Okay? Entonces estamos negando la razón, que es la herramienta de la libertad. Eso es lo que nos hace libres, de poder, como dijimos, poder escoger un bien y rechazar otros. ¿Okay? Y entre más pecamos es más difícil regresar al camino y nos vamos esclavizando más porque estamos pues yendo hacia otro Señor, sirviendo a otro Señor que no es el bien de nuestra existencia. ¿Okay? Entonces, pecar nos hace más irracionales, nos hace más como animales que son irracionales. ¿Okay? Todo el que comete pecado es esclavo del pecado, dice el Evangelio. De manera que la triste potestad de hacer el mal no solamente no aumenta la libertad, sino que la disminuye en gran manera. Buena prueba de ello es que Dios, ser libérrimo por excelencia, es a la vez absolutamente impecable. No hay nadie más libre que Dios y es el único que es en sí impecable. ¿Okay? Que no puede pecar. Qué interesante, ¿no? Que va en contra de la lema del mundo, que considera como hay en la carretera regresando del aeropuerto, hay un anuncio que dice, ¿no?, que la perfecta libertad es escoger tu propio destino, o algo así, ¿no? O escoger tu propósito de la vida. Que también fue algo que famosamente dijo un juez, un magistrado del Corte Supremo de los Estados Unidos en la decisión que legalizó el aborto. Dijo que la esencia de la libertad depende del derecho de que cada quien determine su propósito de existir, por existir. ¿Okay? Que es falso, porque es imposible cambiar eso. No nos hicimos y no podemos decidir para qué existimos. Entonces el mundo y la evidencia es clara, porque los que viven en pecado normalmente consiguen una adicción a sus pecados y se encuentran con poca posibilidad de librarse de esos pecados, aunque quieran, con todo su corazón no pueden, porque sus hábitos han sido cambiados, etc. ¿Okay? Entonces el pecado sí nos esclaviza y la virtud nos hace más libres, porque vemos más claramente. Y si consideramos, por ejemplo, los santos, ¿okay? Y cómo va en contra de la lema del mundo, pero la pobreza nos hace más libres para las cosas de Dios, porque tenemos menos apegos, ¿okay? Y somos menos inclinados hacia ciertos pecados como avaricia, ¿okay? O también la castidad, ¿no? Cuando uno escoge vivir un voto de castidad, ¿okay?
a veces dicen, qué triste, que no tiene libertad de experimentar eso, etc. ¿Okay? No, pero lo escogemos para tener más libertad para las cosas de Dios. Porque sabemos que eso es medio, y en su contexto es medio bueno, pero es nada más medio, no es el fin último. ¿Okay? Y así con la obediencia. ¿Okay? ¿Qué contradicción aparente? ¿Obedecer es libertad? Pues sí, si tengo la certeza de que lo que estoy obedeciendo es lo correcto. ¿Sí? Porque no me perfecciona simplemente saber que estoy ejerciendo mi voluntad, sino saber que estoy ejerciéndolo para el bien. ¿Okay? Y de hecho, en el matrimonio también, eso es lo que hacen cuando toman sus votos. ¿Okay? Que deciden que amar es bueno. Y sé también que mi voluntad es muy floja, ¿okay? Que suele cambiar según sus sentimientos. Entonces voy a fijar la voluntad en esa decisión buena, porque es sacramento, porque Dios lo manda, y no la voy a cambiar, pase lo que pase. ¿Sí? Entonces, obedecer es libertad. Qué bonito. Ok, ¿preguntas? Bueno, gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedicción de Padre y el Espíritu Santo, y en los siglos. Amén.